Con Trump a punto de volver a la Casa Blanca, los cárteles están intensificando su juego, lanzando ataques masivos en la frontera, especialmente ahora, con la supuesta luz verde para disparar a la patrulla fronteriza. Y un nuevo video muestra a los cárteles en modo de batalla total, armados con equipo de grado militar estadounidense. Mientras tanto, el ejército de EEUUU está atrapado en el caos absoluto, huyendo mientras los cárteles dominan la escena. Veamos lo que está ocurriendo en realidad. El ejército estadounidense, amenazado por los mortíferos ataques de los cárteles. Durante años, ha habido una regla tácita entre los cárteles de la droga. Básicamente, evitan disparar a las fuerzas del orden en el lado estadounidense porque, bueno, saben que podría estropear sus operaciones a lo grande. Pero aquí es donde las cosas se ponen intensas. Después de que las autoridades estadounidenses detuvieran a 2 líderes del cártel de Sinaloa a finales de julio, se han producido serias luchas internas entre las facciones rivales del cártel. Y ahora, según una alerta interna enviada a los agentes de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, los miembros del cártel están autorizados a disparar a los agentes. Sí, has oído bien. La alerta incluso recuerda a los agentes que se mantengan alerta, vigilen sus alrededores y manejen con mucho cuidado cualquier encuentro con operativos del cártel. News Nation tiene en sus manos un memorando interno que fue enviado a los agentes federales en el sector de El Paso, Texas. El memo era un aviso sobre una nueva amenaza de tiroteo. Esta alerta se produjo poco después de que algunos contratistas que trabajan en un rancho en Eagle Pass, Texas, dijeron que les dispararon a través de la valla fronteriza el 15 de octubre. Víctor Ávila, exagente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, opinó sobre la situación. Dijo que la aplicación de la ley debe estar muy preocupada por esta escalada, sobre todo ahora que uno de los cárteles se ha dividido en 2. Ya no temen a nadie, especialmente a las fuerzas del orden estadounidenses. Tienen los recursos y la capacidad, y los utilizarán contra nosotros. También mencionó la razón número 1 por la que pelean por estas plazas es porque estas plazas son los corredores para entrar a Estados Unidos, ya sea California, Arizona, Nuevo México, Texas, y esa es la pelea principal porque el cártel de Sinaloa ha controlado toda esa área. El año pasado, cuando el Chapo estaba al mando, el cártel prohibió la producción de fentanilo con un castigo bastante extremo para quien desobedeciera: la muerte. Al parecer, esta orden procedía de sus hijos, uno de los cuales fue detenido en julio tras supuestamente traicionar a Zambada y obligarle a subir a un avión con destino a EEUAU. Pero las cosas dentro del cártel no van precisamente sobre ruedas. Las luchas internas entre facciones están empeorando a medida que los líderes se dividen. En la provincia de Sinaloa, más de 190 personas han perdido la vida mientras la violencia sigue aumentando. En Culiacán, el bastión del cártel y la ciudad más grande de Sinaloa, las cosas se están poniendo intensas. Han establecido bloqueos por todas partes. En estos puntos de control, se detiene a los conductores a punta de pistola y se comprueban sus teléfonos. Si alguien tiene vínculos con un cártel rival, a menudo se le hace daño o se le mata. Incluso enviar el mensaje equivocado o compartir la foto equivocada puede acarrear un severo castigo. Recientemente, el 23 de octubre, fue testigo de un intenso enfrentamiento entre grupos rivales de un cártel mexicano. Básicamente, se enfrentaron en una zona que es un punto caliente para el contrabando de personas y drogas. Todo ocurrió en Río Bravo, Tamaulipas, México, a tiro de piedra del Río Grande y justo enfrente de Donna, Texas. El teniente Christopher Olivares, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, informó a Fox News Digital sobre lo que sucedió. Dijo que los grupos involucrados eran los Escorpiones y los Metros, y tenemos imágenes térmicas de drones que lo captaron todo. El DPS de Texas publicó el video. Tienes disparos iluminando la noche, e incluso capturaron lo que parecen explosivos, siendo lanzados desde un vehículo. Por supuesto, con todo esto sucediendo tan cerca del suelo de EEU, la gente está naturalmente asustada por la seguridad fronteriza. Y todos sabemos que la seguridad fronteriza fue uno de los principales temas de conversación para las elecciones de 2024. El portavoz del DPS, Chris Olivares, también publicó en X explicando: durante décadas, el cártel del Golfo ha mantenido el control de la zona, pero ha habido una batalla continua entre facciones del cártel del Golfo por el control de las rutas de contrabando de drogas y personas. Antes de este incidente, los miembros del cártel desataron el caos en Culiacán, atacando al ejército mexicano en agosto. Lanzaron ataques y utilizaron vehículos para bloquear carreteras, aumentando la tensión. Para contextualizar, esta zona es el bastión del cártel de Sinaloa.
Los medios de comunicación locales compartieron imágenes que mostraban vehículos incendiados, bloqueando carreteras. Según la policía del estado de Sinaloa, tenemos conocimiento de que personal militar ha sufrido un ataque. También tenemos conocimiento de que las carreteras han sido bloqueadas con vehículos. El gobernador del estado, Rubén Rocha, se sumó a las actualizaciones, diciendo que 2 vehículos fueron incendiados para bloquear a las autoridades. Instó a todos a mantener la calma, pero no dio detalles sobre por qué estaba sucediendo esto o si alguien resultó herido. También se informó de más bloqueos de carreteras en otro distrito. Esa es la misma zona donde Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo. Guzmán fue detenido en enero de 2023, antes de ser extraditado a los EEU. Una vez más, los medios locales mostraron fotos y vídeos de vehículos envueltos en llamas. Se trata de una táctica habitual que utilizan los cárteles para frenar o bloquear a las fuerzas policiales y militares. Más tarde, la policía compartió en las redes sociales que había despejado algunos vehículos de una carretera cerca de Limón de los Ramos. Ahora, si te estás preguntando cómo se relaciona esto con el panorama general, los cárteles de la droga y la seguridad fronteriza han sido un tema candente desde la victoria electoral de Trump. Una encuesta de Gallup de julio mostró que el 53% de las personas siguen respaldando la política de muro fronterizo de Trump de 2016, y el apoyo para expandir el muro en 2818 realidad ha saltado desde 2019. Bueno, la moral realmente está subiendo entre las autoridades fronterizas en este momento, y todo gracias al presidente electo Donald Trump. Trump no está perdiendo el tiempo. Está redoblando la apuesta por la frontera sur e incluso hablando de deportaciones masivas de personas que están aquí ilegalmente. El lunes 11 de noviembre nombró a Tom Homan, exdirector en funciones del Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos, ICE, para que asumiera el nuevo papel de zar de la frontera en su próxima administración. La gente sobre el terreno, agentes de la patrulla fronteriza y funcionarios del ICE, dicen que esto parece un giro total. Un agente de Massachusetts dijo a Fox News: «Es un giro de 180 grados. Las tropas finalmente sienten que el sol está saliendo después de una larga tormenta. La gente está entusiasmada por recibir apoyo. Es asombroso, porque todos estábamos tan insensibilizados. Creo que no nos dimos cuenta de lo mal que estábamos hasta que por fin volvimos a tener esperanza. Todo el mundo está muy contento por el regreso de Homan». En cuanto a la violencia de los cárteles a lo largo de la frontera, no está disminuyendo, ya que acaban de recibir luz verde para disparar. Aún así, es posible que no veamos al ejército estadounidense enfrentándose cara a cara con los cárteles. Una acción militar de este tipo se consideraría un acto de guerra contra México, que recordemos, es una nación pacífica y soberana. Además, a menos que México lo acepte explícitamente, la intervención de EEUU por la fuerza iría en contra del derecho internacional. Así que claramente, se necesita un plan de juego diferente, algo más inteligente y eficaz. En septiembre, se emitió otra alerta a la patrulla fronteriza, advirtiendo sobre armas de grado militar detectadas en el lado mexicano de la frontera, cerca de Ajo, Arizona. News Nation ya había planteado esta cuestión al presidente Donald Trump durante una entrevista. Cuando se le preguntó al respecto, Trump dijo que la solución es traer a los militares. Trump dijo: «Necesitamos una operación militar. Estas personas se han convertido en militares. Son muy ricos, tienen mucho dinero. Están entre las personas más ricas, probablemente del mundo». La posesión de armas de grado militar por parte de los cárteles también complica significativamente la situación en la frontera entre Estados Unidos y México. Las armas estadounidenses alimentan a los cárteles mexicanos. Los cárteles de la droga mexicanos han estado sacando de Estados Unidos un asombroso número de armas de fuego, incluidas armas de uso militar, con la ayuda de ciudadanos estadounidenses. Esta alarmante situación fue revelada a través de una investigación de CBS Reports. Documentos de los servicios de inteligencia estadounidenses, obtenidos en exclusiva, y entrevistas con 6 funcionarios actuales y anteriores, demuestran que el gobierno estadounidense conoce estas actividades desde hace años. Sin embargo, según estas fuentes, el gobierno ha hecho poco para abordar las redes de tráfico de armas dentro de EEU. Se estima que estas redes pasan de contrabando hasta 1 millón de armas de fuego a través de la frontera cada año, incluyendo armas altamente peligrosas como miniguns de cinturón y lanzagranadas. Estas operaciones de tráfico de armas, dirigidas por cárteles, que funcionan de forma muy similar a las células terroristas, dependen de estadounidenses que compran armas de fuego en armerías y distribuidores en línea. Según fuentes de inteligencia estadounidenses, estas compras se producen en todo el país, desde estados tan septentrionales como Wisconsin y Alaska. Una vez adquiridas, las armas de fuego se transportan a través de la frontera suroeste mediante una red de intermediarios y mensajeros.
Cuando CBS News presionó al Departamento de Justicia para que respondiera a sus conclusiones, un alto funcionario reconoció: «Reconocemos absolutamente el problema de que la mayor parte de las armas de fuego que se trafican con destino a los cárteles mexicanos proceden de Estados Unidos». Durante más de 50 años, el gobierno estadounidense ha librado una guerra constante contra los narcotraficantes, pero los resultados han sido en gran medida infructuosos. Ahora, estos traficantes están impulsando una epidemia mortal de fentanilo y al mismo tiempo utilizan armas de fuego estadounidenses para proteger sus operaciones y dominar a las fuerzas de seguridad mexicanas. Chris Demlane, un exagente especial de alto rango de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, que se retiró en 2021, dijo: «Hemos permitido que los cárteles amasen un ejército». Demlane dirigió una iniciativa llamada Proyecto Tor, el primer proyecto de inteligencia interinstitucional diseñado para identificar y desmantelar las cadenas internacionales de suministro de armas de los cárteles dentro de los EEUUU. Esta iniciativa se lanzó el 25 de julio de 2018 y en cuestión de meses conectó cientos de casos de aplicación de la ley aparentemente no relacionados, exponiendo vastas redes que proporcionaban a los cárteles acceso bajo demanda a las armas de fuego estadounidenses. Los hallazgos del Proyecto Tor se compartieron con cientos de funcionarios del gobierno, incluidos miembros del Consejo de Seguridad Nacional y altos dirigentes del Departamento de Justicia. El programa reveló que el contrabando de armas de los cárteles estaba mucho más extendido de lo que se creía. Los análisis de inteligencia estimaron que se traficaban anualmente entre 250.000 y 1 millón de armas de fuego, con un valor de venta al por menor de hasta $500 millones, sin contar la munición y el equipo táctico. Las armas introducidas de contrabando en México han contribuido a un aumento sin precedentes de la violencia. El Proyecto Tor determinó que hasta el 85% de las armas de fuego recuperadas en las escenas de los crímenes mexicanos tenían su origen en Estados Unidos. Edwin Starr, un agente especial senior retirado de la ATF que dejó la agencia en diciembre de 2022, dijo que sin el Proyecto Tor, las agencias policiales estadounidenses a menudo priorizaban la protección de sus propias jurisdicciones sobre la persecución de las organizaciones criminales. Starr atribuyó al programa el logro de importantes avances en casos de tráfico de armas de fuego, incluido el desmantelamiento de toda una red de tráfico de armas de un cártel. El 8 de diciembre de 2021, el jefe de personal de la ATF, Daniel Bord, reconoció las contribuciones del Proyecto Tor, concediendo al equipo la Medalla al Servicio Distinguido de la agencia. Sin embargo, a pesar de su éxito, al Proyecto Tor se le denegó la financiación para el año fiscal 2022, lo que supuso su cierre definitivo. Documentos internos y fuentes con conocimiento directo confirmaron la falta de financiación, y ni el Departamento de Justicia ni la ATF revelaron cuántos fondos se asignaron a la lucha contra el tráfico internacional de armas de fuego. En 2023, CBS News pasó 4 meses interrogando al Departamento de Justicia sobre sus esfuerzos para hacer frente al tráfico de armas. Altos funcionarios acabaron hablando, pero admitieron que no estaban familiarizados con el Proyecto Tor, aunque estaban de acuerdo con sus conclusiones sobre la magnitud de las operaciones de tráfico de armas de los cárteles dentro de Estados Unidos. En junio de 2023, la administración Biden anunció una nueva iniciativa, la Operación Southbound, durante una conferencia de prensa. Este programa de ámbito nacional pretendía desbaratar el tráfico de armas de fuego de Estados Unidos a México, centrándose en los estados fronterizos. Los funcionarios también destacaron el aumento de la financiación para la tecnología de rastreo de armas y los esfuerzos para formar y apoyar a las fuerzas de seguridad mexicanas en su uso. Sin embargo, algunos funcionarios policiales, de inteligencia y diplomáticos se mostraron escépticos sobre la eficacia de estos esfuerzos. Criticaron las estrategias actuales como ineficaces. Christopher Landau, que fue embajador de Estados Unidos en México hasta 2021, advirtió: «Cualquier estrategia estadounidense que dependa, para su éxito, de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad mexicanas en México está condenada al fracaso. Hemos estado hablando de esto durante 10, 20 años. Nada está cambiando». Este ha sido un gran fracaso bipartidista del gobierno de Estados Unidos durante muchas décadas. El director de la ATF, Steven Dettelbach, defendió el compromiso de la agencia en la lucha contra el tráfico de armas. En una declaración a CBS News, dijo: «La ATF está comprometida a detener el mayor número posible de armas que se trafican ilegalmente a México», señalando el enjuiciamiento de 100 personas en el último año. Dettelbach añadió: «Investigar a los compradores de paja es solo una de las herramientas que utilizamos.
Nuestros esfuerzos también incluyen investigaciones complejas a gran escala y a largo plazo de redes de tráfico enteras. A pesar de estas garantías, ni el Departamento de Justicia ni la ATF aportaron pruebas que demostraran una reducción significativa del número de armas de fuego estadounidenses introducidas de contrabando en México. Las fuerzas de seguridad estadounidenses informaron de la incautación de 1.720 armas de fuego en los primeros 6 meses del año fiscal 2023. La fiscal general adjunta Lisa Monaco señaló durante una conferencia de prensa en junio de 2023 que esto representaba un aumento de más del 65% en comparación con el mismo periodo en 2022. Sin embargo, esta cifra representa menos del 1% de las armas de fuego estimadas que se contrabandean a través de la frontera, según cifras del proyecto Thor y del gobierno mexicano. A principios de este año, México solicitó una investigación urgente sobre la creciente presencia de armas de grado militar estadounidenses en manos de los cárteles de la droga mexicanos. El ejército mexicano se ha topado con armamento pesado, como ametralladoras de cinturón, lanzacohetes y granadas, equipos que ni siquiera están disponibles para uso civil en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas subrayaron la gravedad del asunto, señalando que estas armas fueron diseñadas originalmente para uso exclusivo del ejército estadounidense. Pidieron una investigación exhaustiva y urgente para averiguar cómo esta avanzada potencia de fuego se estaba colando a través de la frontera y en manos de los cárteles. En respuesta, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció el problema. Dijo que se le había planteado en reuniones y, aunque no había tenido conocimiento del problema antes, prometió que Estados Unidos trabajaría con el Departamento de Defensa de México para llegar al fondo del asunto. A pesar de que el ejército y la infantería de marina mexicanos tienen ventaja en potencia de fuego, los cárteles de la droga están ahora a menudo mejor equipados que otras partes de las fuerzas de seguridad del país. Esto hace cada vez más difícil que las fuerzas policiales locales y estatales combatan eficazmente el crimen organizado. México lleva años lidiando con el contrabando de rifles semiautomáticos. Estas armas, legales para uso civil en Estados Unidos, están estrictamente prohibidas en México, donde solo se permiten armas de fuego de bajo calibre, bajo una estricta normativa. Para hacer frente a esta situación, México ha emprendido acciones legales contra los fabricantes y vendedores de armas estadounidenses, argumentando que están contribuyendo a la violencia actual. Al otro lado de la frontera, Trump ha propuesto una estrategia audaz y agresiva para hacer frente a los cárteles de la droga. Ha planteado la idea de desplegar fuerzas especiales para desmantelar estas organizaciones criminales. El plan de Trump para usar fuerzas especiales contra los cárteles de la droga de México. El año pasado, el presidente Trump anunció que si es reelegido, se enfrentará a los cárteles de la droga con el mismo nivel de fuerza que Estados Unidos utilizó contra ISIS. Declaró: "Los cárteles de la droga están haciendo la guerra a Estados Unidos, y ahora es el momento de que Estados Unidos haga la guerra a los cárteles". Acusó a estos grupos, junto con lo que denominó sus aliados en la administración Biden, de causar un daño significativo a millones de familias estadounidenses. Trump prometió que si vuelve a la Casa Blanca, los capos de la droga y los traficantes ya no podrán operar cómodamente. Ya en noviembre de 2022, al lanzar su campaña, hacía hincapié en la necesidad de asegurar la frontera sur de Estados Unidos y tomar medidas enérgicas contra los cárteles de la droga mexicanos. Aunque no entró en muchos detalles, esbozó a grandes rasgos su planteamiento para hacer frente a ciertos delitos relacionados con las drogas. Trump declaró: "Vamos a pedir que todo aquel que venda drogas, que sea sorprendido vendiendo drogas, reciba la pena de muerte por sus atroces actos, porque es la única manera". En 2018, durante un discurso en el Manchester Community College, el 19 de marzo, Trump hizo un comentario similar sobre la necesidad de medidas estrictas contra los delitos de drogas. Remarcó: "Si no nos ponemos duros con los traficantes de drogas, estamos perdiendo el tiempo. Recuérdalo, estamos perdiendo el tiempo, y esa dureza incluye la pena de muerte". En aquel momento, la crisis de los opioides era un tema de gran importancia. Trump subrayó el marcado contraste entre las penas impuestas a los traficantes de drogas y a los asesinos, argumentando que un traficante podía ser responsable de miles de muertes, pero enfrentarse a consecuencias mínimas, como 30 días de cárcel o una pequeña multa. Mientras tanto, los asesinos pueden ser condenados a cadena perpetua o a la pena de muerte por un solo delito. También ha estado jugando con la idea de enviar en secreto escuadrones de asesinos estadounidenses a México. Sí, lo has oído bien. Verdaderos escuadrones de asesinos. Ahora, esto no es completamente de la nada.
Durante y después de su primera presidencia, Trump lanzó ideas como bombardear o invadir México para combatir la crisis del fentanilo estadounidense y acabar con los cárteles de la droga. Según su exsecretario de Defensa, Mark Esper, Trump llegó a sugerir bombardear los laboratorios de droga de los cárteles e inculparlos en otro país. Donald Trump incluso fue a la televisión nacional a principios de este año en julio y propuso bombardear México. Estaba en Fox News charlando con Jesse Waters, quien directamente le preguntó si Trump consideraría ataques aéreos contra los cárteles de la droga en México. Trump no se contuvo. Dijo que sí e incluso lanzó lo que parecía una advertencia al gobierno mexicano. Dijo: México va a tener que enderezarlo muy rápido o la respuesta es absolutamente. Ahora, si usted ha estado siguiendo Trump, usted sabe que él es conocido por hacer algunas promesas audaces que no siempre resultan, como México pagar la factura por el muro de la frontera sur, la aplicación de permisos de deportación oculta en todo el país, o poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Pero la cuestión es la siguiente. No podemos limitarnos a considerar esto como teatro político. Los presidentes suelen intentar cumplir sus grandes promesas electorales y, seamos realistas, los presidentes modernos tienen mucha libertad a la hora de tomar decisiones militares. Por chocante que parezca, ahora que Trump va a volver a la Casa Blanca, hay una posibilidad real de que Estados Unidos acabe en un conflicto justo en su frontera sur. Lo que empezó como una idea marginal, que fue cerrada por los altos cargos de Trump, en su día se está convirtiendo en un tema candente en el Partido Republicano. Los legisladores del GOP y los think tanks conservadores están empezando a impulsar estas ideas como propuestas políticas serias. Según fuentes que hablaron con la revista estadounidense Rolling Stone, en conversaciones privadas con aliados cercanos, incluido al menos un legislador republicano, Trump ha planteado la idea de enviar equipos de operaciones especiales a México, esté o no de acuerdo el gobierno mexicano. Al parecer, estos equipos irían dirigidos contra los principales jefes de los cárteles y sus ejecutores. En estas conversaciones, Trump ha dicho cosas como que el ejército estadounidense tiene asesinos más duros que ellos, y se ha preguntado por qué Estados Unidos no ha acabado ya con los líderes de los cárteles. Ha argumentado que acabar con los peces gordos paralizaría sus operaciones y enviaría un mensaje claro. Nota al margen. Estrategias similares se han intentado antes en la guerra contra las drogas, incluso en México, y no han funcionado. Trump incluso ha comparado estos planes con la incursión militar de 2019 que llevó a la muerte del líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Una fuente recordó que Trump dijo que Estados Unidos debería tener una lista negra de capos de la droga y que las fuerzas especiales estadounidenses se encargarían de eliminarlos uno a uno si volvía a gobernar. Ahora, su portavoz no respondió a ninguna pregunta sobre estos planes, pero Rolling Stone informó el año pasado de que Trump ya había pedido a sus asesores que le dieran opciones militares para hacer frente a los cárteles. Esto incluía ataques aéreos, ataques con drones e incluso despliegues de tropas. No fue solo Trump quien impulsó esta idea antes de las elecciones. Los grupos de expertos alineados con MAGA, como el Center for Renewing America y el America First Policy Institute, estaban totalmente de acuerdo con el uso de la fuerza militar contra los cárteles. Un documento político de 2023, escrito por el exfuncionario de Trump Ken Cuccinelli, se titulaba literalmente «Es hora de librar una guerra contra los cárteles transnacionales de la droga». Incluso el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se metió en esto, diciendo que si llegara a la presidencia, enviaría fuerzas especiales a México el primer día. Mientras tanto, legisladores republicanos como Lindsey Graham y John Kennedy presentaron una legislación para autorizar la acción militar contra los cárteles, lo que no cayó bien en el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo calificó de ofensa al pueblo de México. Graham dijo a la revista Rolling Stone que si bien está abierto a trabajar con México, también está considerando algunas medidas audaces. Específicamente, mencionó poner una autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar, AUMF, sobre la mesa como una opción potencial si los líderes de México no están de acuerdo con ciertas acciones, incluyendo permitir que su propio suelo sea invadido. Ahora bien, no olvidemos que la AUMF no es poca cosa. Se aprobó por primera vez en 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, y ha sido la columna vertebral de la guerra contra el terror, que trágicamente ha llevado a un número global de muertos, estimado en millones. Mientras tanto, este impulso de los republicanos alineados con Trump va completamente en contra de su discurso habitual sobre poner fin a la era de las guerras interminables. Trump también ha dicho que utilizará a la Guardia Nacional para aumentar las deportaciones
y planea expulsar a cientos de miles de inmigrantes que llegaron bajo 2 programas lanzados durante la administración de Biden. En política exterior, Trump apuesta por recuperar un enfoque más aislacionista, aunque sigue planeando aumentar el gasto militar. También ha prometido poner fin rápidamente a los conflictos en Ucrania e Israel, aunque no ha dicho mucho sobre cómo lo conseguiría. Trump se ha mostrado muy crítico con el apoyo estadounidense a Ucrania, y no es el único. Cada vez hay más republicanos que presionan para que se recorten los fondos destinados a Kiev. Por otro lado, se espera que adopte una postura aún más dura en el apoyo a Israel, redoblando su actual enfoque hacia Hamás. Es un fuerte contraste con la administración Biden, que ha estado tratando de impulsar un alto el fuego en la región. Ahora bien, como hemos mencionado antes, estrategias como el despliegue del ejército estadounidense o de fuerzas especiales en países extranjeros para luchar contra grupos criminales no han dado exactamente grandes resultados en el pasado. De hecho, muchos expertos sostienen que este enfoque es una mala idea y podría acarrear más problemas que soluciones. Una mala idea: el uso de fuerzas especiales contra los cárteles. La idea de atacar a los cárteles mexicanos de la droga utilizando fuerzas de operaciones especiales estadounidenses está siendo muy criticada porque es un juego mucho más arriesgado. ¿Por qué? Porque estos cárteles han subido de nivel en términos de capacidad militar y estrategia. Imagínense esto: enviar a las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses a por ellos sería como enfrentarse a un rival casi igual en una guerra de guerrillas. No solo sería complicado, sino que podría atrapar a Estados Unidos en otro conflicto complicado y prolongado. Hablemos un momento de la potencia de fuego de los cárteles. No se trata solo de bandas callejeras. Grupos como los Zetas, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, cuentan con equipos similares a los de las fuerzas militares. Hablamos de vehículos blindados, drones armados, artefactos explosivos improvisados, armas pesadas e incluso misiles tierra-aire. Sí, tienen armamento de verdad. Y aquí viene lo mejor. Gran parte de sus conocimientos tácticos proceden de exsoldados mexicanos entrenados por, lo han adivinado, operaciones especiales estadounidenses. Dejemos a un lado las cuestiones legales y políticas por un momento. Enviar fuerzas estadounidenses a territorio de los cárteles significaría enfrentarse a un adversario que conoce el terreno, que probablemente cuenta con apoyo local y que prospera en la guerra asimétrica. Piense en cómo operaban los talibanes. Es una dinámica similar. Los cárteles podrían camuflarse fácilmente en el entorno, mientras disponen de armas como drones y sistemas de misiles portátiles que pueden suponer un serio desafío, incluso para los ejércitos más avanzados. Esta no es una lucha en la que Estados Unidos tendría una clara ventaja. Los partidarios de este enfoque a menudo señalan el éxito contra ISIS como prueba de que podría funcionar. Pero aquí está el truco. La situación en México no se parece en nada a la de Irak o Siria. En la lucha contra ISIS, gobiernos como el régimen de Assad y el Estado iraquí, junto con milicias respaldadas por Irán, también participaron en la batalla. México es diferente. Los cárteles funcionan como actores paraestatales, controlando áreas que el gobierno central no puede gobernar eficazmente. Incluso si Estados Unidos acabara con los líderes de los cárteles, ¿qué pasaría después? La historia ha demostrado que estas redes tienden a recuperarse rápidamente. Y si el gobierno mexicano no puede llenar los vacíos de liderazgo, corre el riesgo de convertirse en un escenario como el de Afganistán, luchando en un interminable juego de golpear al topo mientras no se solucionan las causas profundas del problema. Sin duda, militarizar la guerra contra el narcotráfico puede ganar algunos puntos políticos, pero no resuelve los problemas más profundos, como los problemas de gobernabilidad de México o la avalancha de drogas que cruzan a los EU. Y no pasemos por alto el coste humano. Es innegable que los cárteles son peligrosos y causan un inmenso sufrimiento en México que se extiende a Estados Unidos. Pero la solución no puede ser solo la fuerza bruta, si se corre el riesgo de que se convierta en un desastre aún mayor. El año pasado, el representante republicano Dan Crenshaw, que desde 2019 ocupa el cargo de representante de Estados Unidos por el segundo distrito congresual de Texas, impulsaba en el 2020 Congreso un proyecto de ley para que el ejército estadounidense pudiera actuar contra los cárteles mexicanos o contra cualquiera que causara inestabilidad en el hemisferio occidental. Él creía que la asociación entre Estados Unidos y Colombia había sido un modelo sólido, afirmando que ayudó a Colombia a ser más segura en los últimos 25 años. Lo explicó así: tenemos que averiguar de alguna manera diplomática cómo hacer que esto sea idea de México, que nos pidan apoyo militar, como apoyo aéreo cercano, como un helicóptero de combate AC-130 sobrevolando mientras persiguen un objetivo y están rodeados de sicarios. Si yo estuviera en esa situación como Navy SEAL,
Simplemente pediríamos apoyo aéreo cercano, todos esos tipos se habrían ido y seguiríamos nuestro alegre camino. Pero aquí está la cosa. Esta idea tenía algunos defectos bastante grandes. Se tambaleaba cuando se trataba de historia, economía y ciencias políticas. Dado que Crenshaw había puesto a Colombia como ejemplo, un dato curioso es que fue allí a la escuela secundaria. En uno de sus posts de Instagram dijo: «Cualquiera que haya visto Narcos sabe que la Colombia de hace 30 años se parecía mucho a la México de hoy». Ahora, vamos a desglosar por qué esta comparación realmente no funcionó. En primer lugar, ¿basar las ideas de política exterior de Estados Unidos en una serie de Netflix? Sí, eso hizo que la gente enarcase las cejas. Más importante aún, si nos fijamos en las tasas anuales de homicidios, México y Colombia en 2021 eran inquietantemente similares. México registró 28 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que Colombia tuvo 27. Para contextualizar, en 2007, justo antes de que el gobierno de México empezara a tomar medidas enérgicas contra los cárteles, su tasa era de solo 8 por cada 100.000 habitantes, 100.000 habitantes. Fue un salto enorme en menos de 20 años. Aún así, comparar a México en 2023 con Colombia durante la infame era de Narcos es una exageración. Colombia a finales de los 80 y principios de los 90 tenía tasas de homicidio que llegaban a 85 por cada 100.000 personas. La situación de México ni siquiera se acercaba a ese nivel de caos. Y aquí hay otra capa que Crenshaw pareció pasar por alto. Colombia podía parecer mejor sobre el papel en 2023, pero seguía enfrentándose a graves problemas. Grupos armados ilegales como las FARC, el ELN y el Clan del Golfo controlaban grandes partes de su territorio. Incluso el Departamento de Estado de EU había emitido advertencias en mayo de 2023 sobre ciertas regiones, como Cauca, Arauca y norte de Santander, que eran de alto riesgo debido al crimen organizado, incluyendo el robo a mano armada, la extorsión e incluso el secuestro. Y las cosas no mejoraban. Según la Cruz Roja, Colombia tenía 7 conflictos armados activos en 2023, frente a los 6 del año anterior. Estos grupos luchaban por todo: rutas de la cocaína, minería ilegal, lo que fuera. A diferencia de la década de 1990, ya no había un solo grupo que dominara el tráfico de drogas, lo que significaba que estaba más fragmentado, pero era igual de violento. Ahora bien, ¿era Colombia en general menos violenta que en los años 90? Claro, en algunos aspectos. Pero para la gente que vivía en puntos conflictivos como Arauca o Cauca, la violencia seguía siendo tan grave como décadas atrás. ¿El argumento de Crenshaw sobre la ayuda estadounidense al ejército colombiano? Era cierto, había ayudado en algunos aspectos. Pero no olvidemos por qué Estados Unidos se involucró en primer lugar: para frenar el flujo de cocaína hacia Estados Unidos. Al final, la violencia en Colombia parecía diferente en 2023, pero el país seguía atrapado en el mismo ciclo de conflicto. La guerra contra las drogas no había resuelto el problema, solo había cambiado su forma. Entonces, ¿usar Colombia como modelo para tratar con los cárteles mexicanos? Sí, había muchas razones para cuestionar esa lógica. Las ideas que los políticos republicanos sugieren para detener a los cárteles no parecen que vayan a funcionar realmente. No olvidemos cómo fueron los esfuerzos estadounidenses en la lucha antinarcóticos en Afganistán. Estados Unidos invirtió la friolera de $9.000 millones en hacer frente a la producción de opio y heroína en Afganistán. Pero, según un análisis de The Washington Post, acabó siendo quizá el más infructuoso de todos los fracasos en Afganistán. Tratar de fusionar toda la guerra contra los cárteles de la droga con la guerra contra el terrorismo es solo pedir una pesadilla de política exterior costosa y caótica. Pero a pesar de todos esos fracasos pasados, muchos republicanos siguen empeñados en utilizar tácticas del estilo de la guerra contra el terrorismo para perseguir a los cárteles mexicanos. ¿Qué opinas? Muy bien, hemos terminado. Pero agárrate fuerte, hay más cosas que explorar. Echa un vistazo a las tarjetas de tu pantalla y haz clic en cualquiera de ellas para ver más contenido similar y emocionante. Y sigue observando.